Bueno, vamos a empezar con el enunciado del ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice, se requiere dotar de electricidad a una población, la cual demanda el año 0 una potencia de 500 kilowatts. La tasa de crecimiento poblacional de esa región es del 2% anual y está planificado que la central deberá satisfacer la electricidad hasta por lo menos 20 años. Y para ese fin hay dos incisos, determinar lo siguiente. El inciso A, la potencia futura a ser cubierta en el año 20. El inciso B, la potencia en eje de la turbina para lograr satisfacer la demanda, asumiendo los rendimientos que están ahí descritos. Bueno, para poder entender mejor voy a hacer un esquema de cómo sería este sistema, empezando de lo que significa la casa de máquinas hasta lograr llegar al punto de consumo. Bien, a ver, ¿cómo hacemos en estos casos? Primero voy a ver acá de dibujar, digamos, una cámara de carga. Vamos a asumir que esta es la tubería de presión. Aquí tengo una turbina. Luego, la turbina está acoplada con un sistema de acoplamiento a un generador eléctrico. El generador eléctrico tiene que llevar energía eléctrica a un nivel más alto, porque así con esa tensión que tiene no es suficiente para poder llevar hasta la comunidad o al punto de consumo, entonces hay que utilizar un transformador. Después, la energía eléctrica que ya está con tensión elevada debe ser transportada por una línea y después hay que rebajar la tensión nuevamente para que esta energía sea útil para los puntos de consumo. Bien, en este caso, este esquema, vamos a ver de que este punto este punto de inicio va a ser lo que le llamamos la potencia del año 0. Esta potencia del año 0 es la que nosotros tendríamos como dato. Bien, pero hemos dicho que la potencia del año 0 no es suficiente para poder, en nuestro caso, utilizar como un dato final. Vamos a ver los componentes que tendríamos acá. Entonces, veremos, por ejemplo, que acá voy a tener, para empezar, una altura o desnivel, altura bruta, que sería desde el nivel libre del líquido que tendríamos en la cámara de carga. Entonces vamos a poner acá cámara de carga. Esta sería la tubería de presión. Esta sería la turbina. Este sería el acoplamiento. Este sería el generador. Este sería el transformador, elevador. Esta sería la línea de subtransmisión, la línea eléctrica de subtransmisión. Acá tenemos un transformador para que rebaje la tensión. Finalmente, en este lugar tendríamos la línea de distribución, línea eléctrica de distribución. Bien, ¿cómo hacemos en estos casos? Primero, tenemos que determinar entonces la potencia
futura, porque acá la potencia que vamos a necesitar en el año 20, que es la que queremos satisfacer, deberá ser cubierta, obviamente, por la central hidroeléctrica, ¿no es cierto? En ese caso, entonces, lo que podamos generar acá en el eje de la turbina, eso es lo que nosotros vamos a poder disponer para el sistema y, por tanto, sabemos que hay rendimientos que están involucrados en cada una de las etapas del sistema de transporte hasta llegar al punto final. Bien, vamos a poner más o menos esos valores acá de los rendimientos, o por lo menos identificar sus, vamos a poner acá con este color, y acá voy a tener, por ejemplo, el rendimiento de la turbina. Voy a elegir un poco más, un color más. Entonces, rendimiento de la turbina, este sería la turbina, rendimiento determinado. Acá el rendimiento del acoplamiento, acá tengo el rendimiento del generador, acá tengo el rendimiento del transformador de elevación, acá tengo el rendimiento de la línea de subtransmisión, tengo el rendimiento del transformador de rebaje y finalmente tengo acá el rendimiento de la línea de distribución. Quiere decir que si yo logro tener acá entonces una potencia, este punto es el que estoy definiendo como una potencia en eje. La potencia en eje de turbina, o sería la potencia disponible en la turbina. Esa es la potencia que nosotros debemos determinar. Esa potencia P en el eje es la que debemos determinar para el caso de esta máquina y que obviamente vaya a satisfacer la necesidad de poder llegar hasta el punto final de consumo. Bien, entonces recordemos acá que el esquema tiene dos cosas importantes. Primero, el identificar todos los elementos que están involucrados en el sistema de transformación, elevación, hasta llegar al punto final de consumo. Y segunda parte importante del esquema es que nos dice que los rendimientos están involucrados por cada una de las etapas de transformación o de transporte de energía. Bien, lo que vamos a hacer entonces para el ejercicio número 1, para el inciso A, es poder determinar entonces la potencia futura acá para el año 20. La potencia del año 0 tenemos como dato que sería igual a 500 kilowatts. Entonces, veamos, por ejemplo, acá, esta del año 0 es igual a 500 kilowatts. Bien, pero hemos dicho, con esa potencia del año 0 no podemos calcular, o en realidad, no debemos calcular para solucionar el problema, porque faltaría energía llegado el momento cuando haya crecimiento poblacional o de crecimiento de demanda de energía. Por tanto, lo primero que vamos a hacer entonces es proyectar esta potencia al año 20 y en función de eso vamos a determinar los otros elementos que nos pide el ejercicio. Bien, veamos entonces a continuación eso. Bien, entonces, en definitiva, tendríamos lo siguiente. Bien, la potencia del año 0 el sub 0 va a ser igual a 500 kilowatts. Luego tenemos una tasa de crecimiento intercensal igual al 2% anual. Y el periodo que nosotros queremos determinar para la potencia es igual a 20 años. Bien, entonces, la potencia del año 20 será
la potencia del año enésimo es igual a la potencia del año 0 por 1 más la tasa de crecimiento intercensal elevado al año n. Entonces, para la potencia del año 20, sería igual a, reemplazando los valores, P sub 0 es igual a 500 por 1 más la tasa de crecimiento es 2%. Y eso es 2%, puesto en valores absolutos, va a ser 0,02. Eso elevado a la 20. Bien, haciendo los cálculos, acá entonces tendríamos que la potencia del año 20 es igual a 743 kilowatts. Bien, en este caso entonces tendríamos que la potencia del año 20 es igual a 743 y esto responde al inciso A. Esta es la potencia futura que vamos a necesitar después para los cálculos correspondientes. Bien, ya hemos calculado entonces cuánto va a ser la potencia que se va a requerir en 20 años. Ahora, lo que tenemos que determinar es, y con esa potencia del año 20, ¿qué potencia vamos a necesitar en el eje de la turbina? Para eso, entonces, el inciso B, vamos a determinar la potencia en eje de la turbina. Bien, para determinar la potencia en el eje de la turbina, hemos visto entonces que la potencia que tenemos nosotros disponible, hidráulica y después obviamente mecánica, cada vez va a ir disminuyendo porque las máquinas que utilizamos para todas las instalaciones no son 100% eficientes. Bien, entonces vamos a utilizar lo siguiente. La potencia P en el eje de la turbina va a ser igual a la potencia de la demanda sobre la multiplicación de todos los rendimientos involucrados en el sistema. Bien, empezaremos, por ejemplo, del eje hacia el punto de distribución. Lo primero que vamos a tener es un rendimiento del acoplamiento. Bien, en la teoría cuando puse está al revés, igual no importa, ¿no? O sea, si es rendimiento de distribución o al revés, no importa, la cosa tiene involucrados todos los rendimientos. En este caso, voy a empezar de izquierda a derecha. Por tanto, el primer elemento que voy a incorporar después del eje es el acoplamiento. Luego, debo multiplicar por el rendimiento del generador. Luego, el rendimiento de la línea, del transformador de elevación. Luego, el rendimiento de la línea de subtransmisión. Luego, debo incorporar el rendimiento del transformador de rebaje. O sea, que baja la tensión, ¿no? Y finalmente, el rendimiento de la línea de distribución. Bien, la potencia demandada, en este caso, va a ser la potencia del año 20. Esto tiene que estar en kilowatts. Entonces, la potencia de la demanda es igual a la potencia proyectada del año 20, y esto es igual a 743 kilowatts. Bien, de esa manera entonces reemplazaremos en esta ecuación la potencia de la demanda
va a ser igual a 743. Los rendimientos, primero tendríamos el rendimiento del acoplamiento, el 90%, es decir, 0,9. El rendimiento del generador, 95%, o sea, 0,95. Luego, el rendimiento del transformador de elevación, hemos dicho por norma, o por la ley de electricidad en el caso boliviano, no debe ser menor del 90% de rendimiento, es decir, máximo 10% de pérdidas. Por tanto, en este caso también 0,9. Tenemos después la línea de subtransmisión, sus rendimientos 0,9. Luego el rendimiento del transformador de rebaje 0,9. Y finalmente el rendimiento de la línea de distribución también 0,9. Lo cual nos da lo siguiente. Bueno, para empezar vamos a ir viendo numerador y denominador. Acá 743. Y el denominador, multiplicados todos los rendimientos, da 0,56. Estoy poniendo así de esa manera para que me sirva para explicar qué es lo que sucede. Miren, la multiplicación de rendimientos, fíjense que estamos usando nosotros valores altos de rendimiento. O sea, estamos utilizando 90, 95%, ninguno menor al 90%. O sea, prácticamente todos están en ese orden de máxima eficiencia casi, ¿no? De lo que se puede lograr normalmente. Pero, como están involucrados varios elementos, acá el rendimiento global, acá el rendimiento equivalente total, desde el eje de la turbina hasta el punto de distribución, es aproximadamente casi el 50%. Y prefiero en este caso decir 50% y no 60%, porque si nosotros vamos a poner algún equipo más ineficiente, resulta que va a disminuir drásticamente este rendimiento. Es decir, en vez de utilizar 0,9, 0,9, en algún caso, por ejemplo, si utilizo un mecanismo de transmisión que no es muy eficiente, o sea que no es del 90%, este rendimiento global va a bajar más del 50%. Entonces eso es fatal. Bien, de todas maneras acá, entonces, tendríamos que la potencia que nosotros estamos requiriendo en el eje de la turbina para satisfacer la demanda en el año 20 va a ser igual a esta división, lo cual nos da 1.327 kilowatts. O sea, 1.326 punto algo, pero bueno, vamos a... ¿Qué está pasando acá? Un momentito, por favor. Bien, entonces 1.327 kilowatts. Voy a guardar esto. A ver, quiero mostrarles lo siguiente. Veamos esto. Bien, entonces acá, lo que estamos necesitando en general hacer que acá en el eje, esta potencia en el eje, tiene que ser 1.327 kilowatts para que logre satisfacer la demanda proyectada en el año 20, y acá sería entonces la potencia del año 20, igual a 743 kilowatts.
Así de drástica es la disminución de potencia en el sistema. Más o menos estamos hablando de que tenemos que generar el máximo de potencia, en este caso de 1327, va a ser el disponible, digamos, en la máquina, lo cual nos va a dar para poder satisfacer a la mitad, prácticamente la mitad de la potencia se va a perder porque durante el recorrido de la energía desde el eje de la turbina hasta la línea de distribución, fíjense que las pérdidas juegan un rol importante. Pero todavía no hemos definido qué potencia hidráulica hay que hacer. Eso es lo que se va a hacer en el siguiente ejercicio. Lo que estamos definiendo acá es la potencia a la salida del eje de la turbina. Eso es importante aclarar, porque no he tomado en cuenta el rendimiento de la turbina todavía para este caso. Solamente estamos tomando en cuenta los rendimientos, lo que les decía, del acoplamiento, del generador, del transformador elevador, de la línea de subtransmisión, el transformador de rebaje y de la línea de distribución. No estoy tomando en cuenta, les decía, el rendimiento de la turbina. Después voy a tomar en cuenta para determinar ahora qué potencia hidráulica yo necesito para que en el eje de la turbina me salga exactamente 1327 kilowatts. Esa es ya la siguiente etapa. Pero la primera será entonces determinar la potencia en eje de turbina. Y por último, en el caso de los acoplamientos, lamentablemente si tenemos turbinas muy pequeñas, en algunos casos las micro, las mini centrales se utilizan, hay acoplamientos que no serían muy recomendables utilizar en este caso, por ejemplo, los sistemas de poleas que tienen eficiencias muy bajas, porque ahí se nos va muy buena cantidad de energía en estos sistemas porque pierden potencia por deficiencia. Si fuese posible utilizar sistemas de engranes que tienen mejor rendimiento, o mejor aún, utilizar el sistema de acoplamiento directo. Eso vamos a ver en la siguiente clase, justamente cómo hacemos para poder determinar el sistema de acoplamiento entre la turbina y el generador eléctrico. Bien, de esta manera entonces hemos determinado lo que significaría el ejercicio número 1, que es en sus dos incisos, determinar la potencia en el año 20 de un sistema que tendríamos como datos el año 0, o sea, el año de hoy, y después de eso, cuánto necesitaríamos de potencia en el eje de la turbina para poder garantizar que la potencia llegue a satisfacer el año 20 sin inconvenientes en la comunidad. De eso se trata el ejercicio número 1. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2 dice lo siguiente: usando los datos del anterior ejercicio, determinar el caudal que se requerirá para que una turbina con 80% de rendimiento pueda satisfacer la demanda. El desnivel medido entre la cámara de carga y el punto de emplazamiento de la turbina es de 120 metros y se espera que las pérdidas de la tubería no sean mayores al 5%. Bien, voy a hacer un pequeño esquema que me permita orientarme mejor para poder explicarles a ustedes y que puedan entender de qué se trata. Bien, voy a hacer acá un esquema como en el caso del ejercicio número 1, pero sin tomar en cuenta ya los demás elementos involucrados. Solamente voy a tomar en cuenta que sería la cámara de carga, una tubería de presión, digamos una turbina y acá el eje. Bien, para este caso, digamos la turbina acá, tenemos los siguientes datos. Tenemos una cierta altura, que es desnivel, y esto le llamamos altura bruta. Luego, nosotros ya tenemos acá, en este punto, la potencia P que hemos determinado en el ejercicio anterior. Esta máquina, esta turbina, tiene un rendimiento, el rendimiento de la turbina, igual al 80%.
Y dice, debemos determinar ahora el caudal Q que debe circular por la tubería de presión para poder satisfacer la potencia en eje de este sistema. La potencia en este caso en eje de la turbina es la potencia que hemos calculado en el ejercicio anterior y es de 1327 kilowatts. La altura bruta o desnivel para este caso es igual a 120 metros. Entonces, la altura bruta es igual a 120 metros. Es lo que hemos explicado cómo podríamos determinar el desnivel, ¿verdad? Entre un punto que está en la parte superior, que sería la cámara de carga, el borde libre del líquido, o sea, el borde libre del agua, y en la parte inferior la salida del agua por la tubería de presión. Ese desnivel es 120 metros, pero todavía no hemos tomado en cuenta las pérdidas. Y acá nos dice que las pérdidas, acá en el sistema de la tubería de presión, va a haber una altura de pérdidas, es del 5% equivalente a la altura bruta, ¿no es cierto? 5% de la altura bruta. Bien, en este caso entonces, lo que nos pide es el caudal. Vamos a determinar primero en base a la ecuación que nosotros vamos a utilizar, los elementos que habría que calcular. Bien, tenemos entonces que la potencia en una turbina es igual a 9,81 kilonewtons por metro cúbico por la altura neta, por el caudal y por el rendimiento de la turbina. Bien, dijimos 9,81 es el peso específico del agua en este caso, y por tanto utilizamos ese valor porque se trata de agua. El peso específico de otro fluido, si fuese, por ejemplo, un fluido diferente al agua, no sé su valor directamente como el del agua pura, o 9,81, habrá que utilizar ese valor. Les puse un ejemplo de aguas servidas, pero que es muy rara la ocasión en la que tendríamos esa posibilidad de instalar esas máquinas. Muy bien. Acá entonces, esta sería la ecuación que nosotros utilizaremos para poder encontrar el caudal. Entonces, despejando, el caudal Q acá, nos quedaría lo siguiente. El caudal Q va a ser igual a la potencia P dividido entre 9,81 por altura neta por el rendimiento de la turbina. Y este caudal nos tendría que dar en metros cúbicos por segundo, porque la potencia está en kilowatt, el peso específico en kilonewtons por metro cúbico y la altura neta tendría que estar en metros. Eso ya demostramos en las clases teóricas cómo tendría que ser. Bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación para determinar el caudal en este caso. Bien, lo que nos falta acá es determinar cuál es el valor de la altura neta, porque la potencia ya tenemos como dato de 1327 kilowatts, que es lo que hemos calculado en el ejercicio anterior. El rendimiento de la turbina también es un dato, y lo único que nos faltaría sería la altura neta. Bien, la altura neta se calcula entonces de la siguiente manera. La altura neta es igual a la altura bruta o topográfica, o desnivel, menos la altura equivalente de pérdidas. Estamos hablando solamente del sistema de movimiento del fluido, que sería entre la cámara de carga, el punto final de arriba, estamos hablando entonces de este punto, hasta la parte de salida del fluido por la tubería de presión, la parte final. No podemos trabajar solo con la altura bruta o topográfica, sino debemos tomar en cuenta las pérdidas.
Y estas pérdidas son las que se engloban en general entre las pérdidas por fricción del agua dentro de la tubería de presión, y esas pérdidas las llamamos pérdidas primarias. Luego, las pérdidas secundarias son aquellas causadas, por ejemplo, por la rejilla, para evitar que entren las piedras, etcétera. Se pone una rejilla en la cámara de carga. Las curvas, los codos, los cambios de dirección que tenemos en la tubería, los accesorios, bridas, acoples, llave de paso, etcétera. Todos estos elementos, accesorios que van a hacer de que hayan pérdidas, se llaman los accesorios, las pérdidas menores, ¿no es cierto? O pérdidas secundarias. En mecánica de fluidos estudiamos cómo calcular pérdidas primarias y pérdidas secundarias en ductos. Exactamente lo mismo hacemos por acá. En el caso de las centrales hidroeléctricas, y normalmente las pequeñas, digamos, no deberían pasar del 10% las pérdidas. Eso por temas técnico-económicos. Porque si nosotros lográsemos tener una altura mayor, indudablemente necesitamos menos caudal para poder generar la misma potencia. Entonces, lo mejor, lo ideal es tratar de bajar esas pérdidas acá en este sistema para que tengamos una potencia disponible mayor. Pero les comenté también en la clase teórica que si nosotros bajamos demasiado las pérdidas implicará tener diámetros mayores y también inversiones mayores. Y la idea será entonces buscar una solución de compromiso entre la parte técnica y la económica. Es decir, cuánto más podemos hacer más grande o más ancho el ducto y los accesorios de mejor calidad, obviamente, y además contrastar eso con el tema de la energía que se podría ganar o perder. Eso vamos a ver en las siguientes clases cómo lo hacemos. Bien, en síntesis entonces estoy calculando de esa manera la altura neta. También recordarles que la altura bruta solamente me servirá para determinar la altura piezométrica, ¿no es cierto? O sea, la presión que yo tendría acá sin que el fluido vaya a moverse, esa presión hidrostática es la que puedo yo calcular haciendo la multiplicación de la altura bruta por el peso específico, que sería la presión hidrostática. Pero esa presión hidrostática no me sirve de manera directa. Lo que tengo que hacer es determinar entonces la presión dinámica en este sistema, cosa que el fluido esté en movimiento, ya no puede estar estático, sino en movimiento porque es la condición real cuando la turbina tiene que moverse, el fluido es que tiene que estar circulando por la tubería. Bien, entonces de esa manera tenemos que sí o sí calcular la altura neta en base a estos datos. Bien, reemplazamos entonces acá, la altura bruta es igual a 120 metros menos 5% de pérdidas, o sea, la altura de pérdidas 5% respecto de la altura bruta, es decir, 0,05 por 120. Y esta altura, perdón, altura de pérdidas sería entonces equivalente todo esto a 6 metros. Bien, en ese caso, la altura neta entonces me queda que es 120 menos 6 metros, que sería la altura de pérdidas, lo cual me dice que la altura neta es 114 metros. Bien, ahora con esta altura neta reemplazamos en el caudal, en la ecuación del caudal. Entonces reemplazamos en la ecuación del caudal en este caso. Por tanto, el caudal Q será igual, pondremos nomás toda la expresión, 981 por altura neta por rendimiento de la turbina. Y reemplazando los valores, 1327 kilowatt, que sería la potencia en eje demandada el año 20, dividido entre 981, la altura neta es 114, el rendimiento de la turbina, tenemos acá como un dato, dice que va a ser del 80%, un rendimiento aceptable. Hay turbinas que tienen 90 hasta 95% de rendimiento, esta parece un rendimiento aceptable, digamos. El más bajo de los rendimientos sería el de las turbinas Mitchell-Banky, que está en el orden del 70-75%. No son
digamos, tampoco muy bajos, pero indudablemente pueden competir fácilmente con otras máquinas de transformación de energía. Y entonces acá pondríamos el rendimiento 0,8. Haciendo la operación, acá tendríamos que es igual a 1.48. Pongamos un decimal más, metros cúbicos por segundo. O en litros por segundo, el caudal Q será igual a 1.483 litros por segundo. Ese sería el caudal que estamos necesitando, entonces, para que la turbina el año 20, con esa altura de desnivel de 120 metros, tomando en cuenta unas pérdidas del 5%, el caudal que voy a necesitar es 1.5 más o menos metros cúbicos por segundo, o sea, casi 1.500 litros por cada segundo para que con esa altura de 120 metros logre tener 1.327 kilowatts en el punto del eje de la turbina, ¿no es cierto? Hemos dicho, acá por ejemplo, en el eje de la turbina, tenemos que garantizar esa potencia de 1.327 kilowatts, y con las pérdidas que vamos a tener en el transcurso del transporte de la energía, ahí vamos a tener que garantizar la potencia en el año 20 que se pueda demandar en una comunidad determinada. Bien, esto, a ver, voy a guardar y de todas maneras voy a subir junto con la grabación estas láminas que acabo de escribir para que tengan ustedes también el respaldo correspondiente y cualquier momento puedan consultar. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan respecto a esto?